Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este EcoTalk en contratación pública verde y seguros, puntualmente en materia del rol de los seguros en la sostenibilidad. Mi nombre es Agustín Lago, soy miembro del grupo de investigación de la Universidad del Canadá en Compra Pública Verde y soy profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, agradeciendo pues primero la presencia de nuestros dos conferencistas, el doctor Javier Rincón, quien es profesor de la Universidad de Salamanca. Ya lo presentaré propiamente cuando le dé la palabra para su intervención. También muchas gracias también a Oscar Rincón, quien es gerente internacional de Pricewaterhouse Reinsurance. Entonces, con esto simplemente pues agradecer también a la Cátedra de Contratación Pública Ecológica por este espacio que nos proporciona la Fundación Biodiversidad Ministerio también para la Transición Ecológica y Retrodemográfico y a la directora, la profesora Jimena Lazo. Muchas gracias por este espacio para conversar acerca de principalmente el rol que tienen los seguros dentro de la contratación y el rol que tienen específicamente con un énfasis en materia del sector defensa, en relación también con la sostenibilidad. En esta oportunidad vamos a conversar un poco alrededor de los desafíos que tiene pues la contratación de seguros en el sector público. No nos vamos a limitar simplemente al caso español, toda vez que, pues como ustedes saben, la industria de los seguros es una industria realmente global, es una industria en donde un riesgo de un pequeño pueblo, de una pequeña localidad en cualquier parte del mundo puede estar siendo distribuido aguas arriba gracias al sistema de seguros y reaseguros. Incluso en el mercado de capitales puede estar siendo asegurado por reaseguradoras globales y por ello, pues requerimos tener una visión global. Sin embargo, pues existe una serie de desafíos, una serie de particularidades que hacen del caso, pues de la contratación pública de seguros un aspecto de especial relevancia, un tema que realmente no se ha estudiado mucho en la realidad, no se ha estudiado mucho en el mundo y que por ende pues merece o salta a la vista la especial relevancia de este seminario, ya que además de ser un tema novedoso, pues es un tema bastante importante de cara a pues esos objetivos de contratación pública estratégica como es lograr la sostenibilidad y más aún en un sector tan sensible como es el sector de la defensa y en especial pues de una manera más amplia de la seguridad. Entonces con esto después de agotados estos preliminares, doy simplemente paso a la presentación de nuestro primer invitado, el profesor Javier Rincón. El profesor Javier Rincón es doctor en Derecho con mención muy bien, con felicitación unánime del jurado de la Universidad de Poitiers en Francia. Es magíster también en Derecho Público de la misma institución, de la Universidad de Poitiers en Francia. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Poitiers, de Sciences Po París también, de la Universidad Javeriana, y ha ejercido abogacía en materia de derecho militar, en materia de derecho de seguros, y desempeñando importantes posiciones, por ejemplo, como con juez en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Colombia durante más de 10 años y actualmente es profesor de Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, además de ser director del Observatorio de Derecho Militar. Su ponencia se titulará La contratación de seguros en el sector defensa, una aproximación en perspectiva de sostenibilidad. Pues con muchas gracias, de nuevo reiterando el agradecimiento. Profesor Rincón, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por tan generosa presentación. Muchísimas gracias por esta invitación para estar una vez más en esta casa de estudios, que para mí pues siempre significa un honor muy especial estar aquí. Lo agradezco muchísimo. em, Poder participar de las discusiones de la cátedra y poder hablar de temáticas que yo creo que más allá de tratarse de temáticas de actualidad, son temáticas de interés real tanto para la sociedad como para el mundo jurídico y para el mundo técnico práctico en general.
Yo voy a proponer en el día de hoy entonces una reflexión que está concentrada realmente en la temática de la contratación pública y la sostenibilidad. Ese es el elemento central, contratación pública y sostenibilidad. Solo que vamos a analizar esta temática de contratación pública y sostenibilidad desde un campo que tal vez ha sido bastante dejado de lado, que es el campo de los seguros. La primera pregunta que yo quisiera proponer para efectos incluso de comenzar desde el primer momento a animar la discusión es, claro, el por qué analizar la contratación pública de seguros en perspectiva de sostenibilidad. O sea, por qué resulta interesante, importante, de actualidad, analizar el funcionamiento de la contratación pública, pero desde un campo específico que es el de los seguros, el del aseguramiento. Claro, lo primero es que contrario, o mejor, lo primero es que lo obvio, o sea, ¿por qué hablar de contratación pública en seguros en perspectiva de sostenibilidad? Por una cuestión sencilla, ya sabemos la importancia creciente de la contratación pública sostenible, tanto en la agenda regulatoria europea, en la agenda nacional española, en la agenda de muchos otros estados de diferentes regiones del mundo como América Latina. Entonces, un primer elemento, el obvio, que yo llamo el elemento obvio de por qué hablar. Por esa importancia creciente que no requiere realmente de una mayor explicación ni de una mayor profundización. Hay una segunda razón que creo que es importante y tal vez va a requerir de un elemento adicional, y es el que creo que vale la pena de hablar de seguros en contratación pública en perspectiva de sostenibilidad, porque contrario al análisis tal vez, y allí me permito calificarlo, superficial que se ha hecho, no se ha querido entender, a pesar de que es una necesidad, que el sector de los seguros es realmente una herramienta transversal que contribuye en sí misma o que puede contribuir a la sostenibilidad en el campo de las compras públicas. Es decir, aproximarnos al seguro no como un al mundo de los seguros, si lo quieren, o al mercado de seguros, no como un simple proveedor de servicios, sino como una herramienta que puede contribuir a ese fortalecimiento o desarrollo de la sostenibilidad de las compras públicas. Pero ¿por qué escogí tratar el tema de los seguros en perspectiva de sostenibilidad en la contratación pública, específicamente en el sector defensa? Allí, digamos, hay una doble explicación. La primera es, y me permito también ser hasta un poco simplista en esto, es que uno tiene que hablar de lo que sabe. Y el campo que yo conozco mejor es el campo de la seguridad, el campo de la defensa, por el tiempo que llevo estudiando. Pero hay un segundo elemento que es para mí muy importante, y es que el sector defensa agrupa a unas instituciones que son las Fuerzas Armadas. Y allí tengo un convencimiento personal y académico de que las Fuerzas Armadas son las instituciones, y en este caso el sector, que por su tamaño mejor refleja a una sociedad y al funcionamiento de un Estado. Las fuerzas militares, ustedes tienen todos los problemas sociales que se pueden presentar al interior de un país en pequeñito, están allí en las Fuerzas Armadas. Todos los problemas ligados con cuestiones presupuestales están allí en las Fuerzas Armadas. Y evidentemente, la mayoría de los problemas ligados a la contratación pública, únicamente o específicamente hablando, están en las fuerzas militares, en las Fuerzas Armadas, y en la actuación de las Fuerzas Armadas hay un componente de preocupación, de obligación
eh, en relación con el cuidado y la protección del medio ambiente, que es no solo gigantesco en tamaño, sino que cada vez cobra más importancia. Específicamente en nuestro caso, ¿por qué? Por la existencia de la llamada defensa verde, que es una disposición que nace con la OTAN y que nos manda directamente a la idea de que debe existir una defensa, y abro comillas, una defensa climáticamente consciente. Esa es la razón por la cual busco entonces agrupar contratación pública, seguros, más sector defensa. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta intervención es procurar identificar cuáles son los desafíos y oportunidades de la contratación pública en seguros para ser realmente un instrumento de sostenibilidad, en este caso, desde la perspectiva del sector defensa. Porque además, y este objetivo tiene un elemento bien interesante en el sector defensa, y es que el sector defensa, además, tal vez me faltó señalarlo anteriormente, tiene un componente de complejidad que refleja en gran medida la complejidad del conjunto de las actuaciones de las instituciones públicas, solo que de una manera de pronto más clara. Digamos que si uno habla en el caso de la seguridad del metro en una determinada ciudad y asocia eso con un tema de derechos, seguridad nacional, uno siente como que podría estar forzando mucho la temática. Ahora, cuando uno habla de derechos humanos y habla de seguridad nacional y lo une con Fuerzas Armadas, pues uno dice, claro, es que ahí es el campo. Entonces, es simplemente para tener, y en eso quiero ser enfático, solo un objeto de estudio. Mi intervención no es una intervención sobre las Fuerzas Armadas, es una intervención sobre la contratación pública, el seguro y la sostenibilidad, que toma como ejemplo al sector defensa. En ese objetivo de identificar esos desafíos, entonces, o para desarrollar ese objetivo, el primer elemento que debemos tener en cuenta es cuáles serían o cuál es la naturaleza de los riesgos ambientales en el sector defensa, directamente ligados con el sector defensa. Tendríamos, claro, manejo de infraestructuras críticas, manejo de combustibles, manejo de materiales peligrosos. Noten ustedes que esos son como los clásicos, ¿no? Los que uno diría, sí, claro, esos son los que siempre están presentes y son, por lo menos por ahora, en apariencia, los que desde una perspectiva de aseguramiento parecerían ser los más sencillos porque son, entre comillas, fácilmente objetivables. Entonces yo, como lo puedo tasar, como lo puedo identificar, entonces diría, pues queda más fácil también contratarle un seguro. Eso también en una posición de pronto un poco reductora en este momento de lo que es la función del seguro. Segundos riesgos desde esta perspectiva ambiental son, y aquí ya comienzo a traer unos elementos que me va a parecer muy importante analizar y que deben ser tenidos en cuenta para identificar los riesgos y oportunidades de contribución del seguro a la sostenibilidad ambiental a través de la contratación pública. Noten esto, riesgos ambientales derivados de operaciones. Fíjense que no estoy hablando del riesgo ambiental desde una perspectiva única, concreta, sino que estoy ya desde ahora advirtiendo y planteando la posibilidad o la necesidad de que el análisis que se haga del riesgo no se haga en un momento fijo y mirando a una única situación, sino mirando a una situación compleja, a un todo, a una operación. Entonces, y piensen, aquí ya no piensen solo en una operación militar, piensen simplemente en el desarrollo de un proyecto específico dentro del marco de cualquier entidad pública.
Entonces, y dejo allí el tema operacional, porque lo voy a retomar. Riesgos derivados, claro, riesgos ambientales derivados de los entrenamientos. Yo a través de mis operaciones, a través de mis entrenamientos, puedo causar perjuicio ambiental. Ustedes dirían, ¿cómo? Pues de una manera muy sencilla. Usted puede llevar a sus tropas a entrenamiento y sus tropas vuelven pedazos un parque nacional natural. Punto. Sí, o sea, y eso es un problema ambiental gravísimo, ¿cierto? O un río, hay una contaminación de un río o hay una contaminación de un subsuelo fluvial, ¿no? Cualquiera de esos tipos, allí pueden estar. Y sin duda alguna la gestión de residuos, allí no desarrollo. Hay otro tipo de riesgos que también está presente en la actividad pública que los planteo desde una perspectiva de riesgos ambientales que pareciera que no tienen relación, pero la tienen, por una razón, y aquí quiero ponerlo de presente. Si bien es cierto que nosotros estamos analizando y la propuesta es desde la perspectiva del riesgo ambiental, lo cierto es que nosotros estamos sistemáticamente haciendo referencia a la sostenibilidad. Y la sostenibilidad cada vez es menos igual a verde y más igual a eso que llamamos ESG, Environment, Social and Governance, ¿no? Entonces, medio ambiente, claro, social y gobernanza. Ya son tres cosas, o sea, ya no la puedo analizar solo desde una perspectiva exclusivamente, y perdónenme aquí que lo simplifique de esa manera tan fea que no es peyorativa, ya no lo puedo, ya no es un problema de la matica que se daña. O sea, ya no es un problema de la planta que se daña, no, va mucho más allá. Y en esa lógica, los riesgos reputacionales y sociales que se puedan derivar de la actividad que desarrolla una entidad como las fuerzas militares o las entidades del sector defensa hacen parte de eso que podríamos llamar riesgos que yo califico de naturaleza ambiental, pero que son más riesgos de naturaleza o riesgos en perspectiva de sostenibilidad dentro del marco del sector defensa. Pero entonces, esos riesgos, ¿cómo analizarlos a ver si identificamos oportunidades? El primer elemento que hay que analizar es que en las fuerzas militares, como, como en el conjunto, diría yo, de instituciones públicas, hay un concepto que es clave, que es el de la continuidad operacional. Al interior de la institución pública y en particular de las fuerzas militares, el seguro no puede ser concebido, y aquí hablo desde la perspectiva del asesor de la entidad pública o del órgano público. Ya veremos cómo lo pueda pensar los agentes en el mercado de seguros. Pero desde la perspectiva del mercado del agente público, a mí no me sirve, no me sirve una reposición, un simple pago financiero por la pérdida de un bien. Porque finalmente, si yo, por ejemplo, tengo que atender una crisis como la Dana, y entonces resulta que un mes antes yo perdí un helicóptero de emergencias, a mí no me sirve que hace un mes me hayan girado, no sé, 20 millones de euros para reponerme lo que perdí por el helicóptero, porque yo con esos 20 millones de euros no puedo atender la Dana. Yo tal vez lo que necesitaría es que me garantice de alguna manera ese mercado asegurador la continuidad operacional, que de pronto entonces no es a través de una retribución o de una reparación financiera, sino de pronto a través de una reparación en bienes o una reparación a través de una atención rápida en términos de mantenimiento, bueno, en fin. Pero para eso, claro, ¿cuál es el problema que surge? Pues porque es riesgos, oportunidades. Entonces yo identifico en la continuidad operacional una ventaja o una posibilidad para que el mercado de seguros aporte y nos ayude en materia de contratación pública a la sostenibilidad. Porque claro, para poder contribuir a la continuidad operacional, el asegurador debe saber a qué me dedico, debe entender
no llamemos mi negocio, pero sí cuál es mi función. Porque sin lugar a dudas, yo no estoy, o sea, no es lo mismo que deje de funcionar una empresa, una aerolínea, a que deje de funcionar las aeronaves de emergencias o las aeronaves militares. No es lo mismo, son otras funciones. Entonces, en la continuidad operacional yo veo una oportunidad, pero hay un problema tremendo. Y es que las funciones que desarrollan algunas instituciones, en este caso las instituciones de defensa, son funciones tremendamente sensibles. Sensibles no solo en cuanto a su importancia, sino sensibles en cuanto a temas de reserva y seguridad nacional. Entonces, claro, aquí hay un problema que surge y es, listo, yo necesito que usted conozca mi operación para que garantice la continuidad de mi operación, pero al mismo tiempo yo no le puedo contar todo, ¿cierto? O sea, yo no le puedo contar todo. Entonces, pero allí hay un elemento muy importante. Segundo elemento que creo en donde tenemos un espacio para eh, mirarnos en materia de aseguramiento y contratación pública, que es en el llamado aspecto de resiliencia operativa, que está relacionado con la continuidad operacional, pero que hace referencia específica a la necesidad de que a través del mercado de seguros yo logre garantizar no solo que supe absorber el golpe del siniestro, sino que pude seguir adelante, no solo con mis operaciones en sentido estricto, sino seguir adelante de manera eficiente. Entonces, claro, esto plantea que yo voy a necesitar un acompañamiento, y entonces subrayo, acompañamiento en mi actividad pública, no solo al momento de la contratación del seguro, sino durante toda la etapa de mi operación. Y voy a necesitar un seguro que me acompañe en todas las etapas. Hace unos minutos cuando estábamos comiendo, se planteaba entre algunas inquietudes si el seguro actuaba, o sea, si la labor siempre frente al medio ambiente era preventiva o si podía ser o no reactiva. Entonces aquí pues hay un elemento muy sencillo de política pública, ¿no? Las políticas públicas pues se adaptan a tres estadios específicos, el de prevención, el de respuesta y el de recuperación. Entonces uno lo que diría es dónde tiene que estar presente el seguro en las tres, ¿no? Es lo que yo espero de las tres, porque yo no puedo darme el lujo de parar, ¿no? Yo no puedo darme el lujo de parar. Aquí es como un elemento cardinal, ¿no? No puedo darme el lujo de parar. Y entonces, frente al medio ambiente, ¿qué va a pasar? Pues a uno no le podría decir, por ejemplo, las fuerzas militares, que como ya dañaron el parque, como ya contaminaron el río, pues entonces deje así. Pues no, lo que uno esperaría es que, y entonces aquí surge un elemento clave que resulta ser muy interesante, por lo menos en el caso español, y es esta idea de que para acompañar debe existir una suerte de obligación de las compañías de seguros o del sector asegurador de exigirle a las instituciones públicas que sean respetuosas del medio ambiente y en contraprestación permitir una negociación sobre las primas. Allí digamos que queda todo el elemento, pero hay que tenerlo en cuenta. Siguiente aspecto en donde podemos advertir oportunidades. En cuanto a los llamados riesgos operativos especializados, fíjense que realmente lo que yo estoy intentando hacer de alguna manera es aportar a las discusiones tan valiosas que se tienen dentro del marco de esta cátedra en materia de contratación pública y sostenibilidad, proponiendo de pronto algunos conceptos o términos que nos permitan ir más allá en el análisis, o sea, aportar a la construcción del análisis.
Entonces yo, digamos que en este punto lo que haría sería invitar un poco a, si usted no trabaja en defensa, usted trabaja en cualquier otra cosa, transporte, infraestructura, ¿cuáles son los riesgos operativos especializados, específicos, únicos, que usted considera que deberían estar cubiertos, ¿no?, por sus pólizas y que usted esperaría poder llevarlas al mercado asegurador? Porque mi preocupación desde la perspectiva del Estado es ver que se están comprando seguros como si se estuvieran comprando naranjas, ¿no? Como si fuera, o como si se estuvieran comprando uniformes, ¿no? Que lo único que cambia es la talla del soldado. Cuando uno dice, no, es que usted no está, es algo más complejo. Y eso exige ¿qué? Conocimiento y comunicación. Pero esa comunicación requiere especialidad, experticia. Y esto no es volver entonces la compra sostenible, el centro o el epicentro de, perdón, la trinchera de un grupito de expertos. No, al contrario, es una invitación a que los expertos en todas las demás materias vengan a aportar a la sostenibilidad, porque eso sí se echa de menos en la discusión de sostenibilidad. Y es cuando vamos a hablar de sostenibilidad en la infraestructura, ¿dónde están realmente los ingenieros aportando el cómo? No para criticar a los juristas, porque es que los juristas nos creemos que sabemos de todo. No, no, venga y cuéntenos. Entonces es un poco o sea, empujar ese diálogo. Lógico, en los riesgos operativos especializados otra vez aparece una problemática central, no solo en el sector defensa, sino en el Estado en su conjunto, que es el tema de las exclusiones y el secreto militar, que es como, yo diría, los intereses del sector asegurador enfrentados a los intereses del sector defensa. Hay un elemento clave que ya lo había mencionado, en donde pues yo veo allí una oportunidad para que trabaje el sector asegurador en materia de sostenibilidad con el sector defensa, y es el concepto de defensa verde que ha desarrollado la OTAN, que ha adoptado la Unión Europea y que obliga a desarrollar operaciones militares ambiental o operaciones militares sostenibles. Entonces uno diría, pues, ¿qué queremos del sector asegurador? Pues que garantice que esas operaciones militares sí son sostenibles y protegerlas. Solo dejo planteado cuál es el problema más grande de la defensa verde y que se plantea al interior de las fuerzas militares, que todavía no hemos definido realmente cuándo una operación militar es realmente o está realmente enmarcada dentro de la defensa verde, porque uno podría decir que una operación militar con coches eléctricos está enmarcada dentro de la defensa verde, pero de pronto una defensa militar o una operación militar con coches eléctricos en términos de eficacia o eficiencia militar vale cero. En consecuencia, pues digamos, ese no podría ser el criterio. O sea, el criterio de sostenibilidad no puede ser pasar la operatividad a cero, el nivel operacional y la capacidad de eficacia en sus actuaciones, para ser más breves. Y por último, en esta lógica de conceptos importantes en donde hay oportunidad, está en el denominado riesgo sistémico, que es entender que el seguro de las instituciones, o perdón, que la función de las instituciones, en particular del sector defensa, no pueden ser analizadas de manera aislada. El sector defensa, como casi todas las instituciones públicas en todos sus sectores, requiere de un análisis de su actividad en perspectiva de sistema, no en perspectiva individualizada. ¿Por qué? Pues porque simplemente si usted, vuelvo a lo mismo, tiene una emergencia, requiere atender un incendio, que es una catástrofe ambiental del tamaño del universo, usted requiere atender un incendio, pero usted contrató por allá los seguros de los bomberos sin pensar en el tema ambiental, sin pensar en las necesidades locales, sin necesidad pensar en eso, pues lo que va a suceder es que cuando ocurra el siniestro, pues simplemente
eh, el riesgo sistema no va a estar cubierto. ¿Sí? Y eso, pues, evidentemente no se puede permitir. Para respetar mi tiempo, voy a saltar un concepto que es de externalidades y seguros, sobre eso podemos volver luego, solo para poner de presente una cosa. Y es que, si bien yo creo que en todos esos campos el seguro tiene la oportunidad de contribuir a, ya sea por la vía de la exigencia al Estado, ya sea por la vía del conocimiento de esos elementos característicos, a una gestión ambiental de altísimo nivel y contribuir a la sostenibilidad, hay que tener mucho cuidado, y es que el hecho de que se incluya en las pólizas el riesgo ambiental no quiere decir que se está contribuyendo a la sostenibilidad, o por lo menos no necesariamente. Entonces, claro, hay una invitación a que participen y para que entre todos construyamos elementos que permitan avanzar en las lógicas de sostenibilidad. Pero pero teniendo claro que el hecho de incluir, así sea solo la palabra, el término sostenibilidad en la póliza, no es en sí mismo una contribución. La contribución es conocer el sistema y aportar al sistema. Y entonces solo quería poner de presente que ese acompañamiento no puede ser un mecanismo de lo que se conoce, por lo menos en la doctrina, de greenwashing, para pues simplemente concluir de una manera sencilla que la sostenibilidad, contrario a lo que de pronto algunos grandes amigos militares consideran, no es un límite para la contratación pública del sector defensa. Algunos miembros de las fuerzas militares están considerando que la defensa verde es un límite porque les quita, digamos, fuerza operacional. Yo no lo creo. Yo, al contrario, creo que la sostenibilidad es un acelerador de eficiencia, legitimidad y de seguridad jurídica. Y que en ese contexto, el seguro es una herramienta, o puede ser una herramienta esencial para alcanzar esos niveles de eficiencia y seguridad jurídica, siempre y cuando el sector público se abra a la posibilidad de conocer realmente cómo funciona el mercado de los seguros. Muchísimas gracias de nuevo, muchas gracias a usted por la invitación, muchas gracias a la cátedra por la invitación, profesora Jimena, muchísimas gracias por esta invitación, y muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por escuchar. Ya, ahora sí. Bueno, muchas gracias, profesor Rincón, por su intervención, sobre la cual regresaremos al final. Sin más dilación, le daré la palabra a Oscar, quien, pues, le agradecemos que se haya desplazado desde Londres para venir a Madrid con nosotros, aquí a Alcalá. Pues Oscar tiene un grado en negocios por la Universidad de Angers, también por la Universidad Javeriana de Bogotá, y tiene un MBA en seguros del Imperial College de Londres. Lleva trabajando más de 20 años en el sector asegurador, lo cual pues nos permitirá tener una visión práctica, a ver si lo que decimos aquí los académicos tiene algún sentido o no, o estamos disvariando. Y es pues actualmente International Managing Director de Priceforce Reinsurance, que es una de las principales corredoras de reaseguros en el mundo, especialmente pues muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el sector defensa. Y pues tenemos la ventaja de que Oscar se ha especializado en su carrera en estos temas de defensa, con varios, asegurando a varios ejércitos, varios gobiernos del mundo en estas materias. Su ponencia se titulará La sostenibilidad operativa de los bienes estratégicos, el seguro como herramienta. Entonces, sin más dilación, muchas gracias Oscar, por su intervención. Muchísimas gracias, Agustín, por la introducción, y muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Alcalá. Para mí es un honor poder estar hoy aquí, poder acompañarlos y poder compartir un poco la experiencia desde el sector privado, de la contratación con el sector público y de los desafíos que hemos logrado sobrellevar, de los obstáculos que vemos día a día en proporcionar un servicio como el servicio de seguros en la actividad tan importante que genera el sector público. ¿De dónde empieza todo este interés? Obviamente, la contratación pública. Hace como unos 12 años, una compañía que se llama Seguros Aéreos a Territorios Nacionales
que es una aerolínea, es una compañía de economía mixta creada por el gobierno colombiano, adjunta al Ministerio de Defensa, que lo que se dedica o su objetivo principal es dar acceso a los territorios alejados del país. Entonces, entendiendo la geografía de un país en el cual 40% está desarrollado en el noroeste del país, sí, todo el sur es obviamente, digamos que bastante poblado y con muchos problemas de comunicación. Entonces, siendo una aerolínea comercial, su objetivo es mantener comunicados todas esas comunidades con los centros urbanos para su desarrollo económico y para hacer soberanía dentro de esos lugares. Entonces, en el 2010 esta compañía tiene una reestructuración y le dicen, señores, necesitamos que ustedes sean financieramente sostenibles y que nos demuestren cómo podemos nosotros mantener su función pública, pero dentro de un marco financieramente sostenible. En los temas de riesgos aéreos y aerolíneas, el seguro es uno de los rubros más importantes que tienen. Después de combustible, es supremamente alto. Eh, para no entrar en muchos detalles técnicos sobre lo que significa la aviación, maneja dos aviones brasileros y hablo de las nacionalidades porque es importante para donde llega la complejidad de la situación que le pasa al ente y es dos aviones jets fabricados en España, perdón, en Brasil, 7 aviones franceses y unos aviones canadienses. Entonces, con esto le está dando servicio y logra hacer todo lo que realmente está haciendo. Entonces, nosotros llegamos, hacemos una estructuración, logramos desmitificar al comprador de cuáles son realmente los que toman la decisión sobre su cobertura de seguros. Esto es un mercado supremamente internacional donde se toman las decisiones a nivel más de reaseguro que de seguro. Y lo que realmente logramos es acercar la toma de decisión a las necesidades de la entidad. Entonces, lo único que se hace en ese proceso para optimizar la compra es acercarlo. Se genera un programa de seguros bastante eficiente a nivel financiero y en el cual empezamos una operación. Entonces, hasta ahí, digamos que en tema de cómo puede el sector privado y el sector de seguros hacer mucho más eficiente una operación, digamos que es simplemente acercando los que toman las decisiones. Sin embargo, eh, 3 meses entrado el proceso, me llega un mensaje con el HK 5037 y me dice, tenemos que hablar. Esto es el director de la compañía Satena. A simple vista son aviones muy parecidos, o sea, sin ser expertos de lo que son los aviones. El avión de la izquierda, pues, yo me imagino que son más de estos canadienses que tienen ellos, ¿cierto? Estoy en Londres, son las 2 de la mañana en Colombia, no voy a llamar al general, a las 6 de la mañana me llama el general y me dice, tenemos que hablar. Yo le digo, sí, vamos a incrementar la flota de los canadienses o vamos a reducir la flota, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice, el gobierno colombiano acaba de firmar un convenio con el gobierno chino en el cual les va a dar 2 aviones a Satena para que los opere, que son los aviones, los Y-12. Entonces, aviones muy parecidos, en los cuales representan más o menos lo mismo que están haciendo. ¿Y cuál es la dificultad que genera esto? Una es la parte operacional. Entonces, sobre todo la parte operacional en cuanto a la estadística que hay sobre un tipo de aviones y lo otro. ¿Cuál es la intención del gobierno chino? La intención del gobierno chino es poder poner en operación, en una operación comercial a uno de sus aviones, que comercialmente en América no estaba operando. Entonces, esa es la intención del gobierno y es la intención ¿A dónde, digamos, a dónde viene todo esto y dónde vamos a desarrollar hacia lo que empiezan a volverse los bienes estratégicos que es importante? Todo esto pasa sin una estructura, digamos, real, jurídica de lo que tiene que hacer, pero el general lo que me dice es, esto va por fuera de mi misión estratégica que me da el gobierno y es un
completamente externo de lo que está haciendo. Obviamente, digamos que llegamos nosotros a la conclusión y en términos de seguro nosotros logramos poner mucha similitud, hacer un trabajo técnico y pudimos asegurar de la misma manera. En cuanto a la influencia que tiene esto de la compra, y ahí yo lo que quiero llegar a eso es cómo nosotros logramos que desde la perspectiva de contratación del seguro nosotros podamos ser eficientes a la reactividad que tiene que tener cada uno de esos entes gubernamentales que se enfrentan a este tipo de situaciones donde la manera de compra tiene que ser lo suficientemente evolutiva de tal manera que pueda tener este tipo de movimientos. ¿Qué más es este? Digamos que solo, eso es solo para la información de ustedes. Esta es cómo opera uno o cómo opera otro. Realmente es muy parecido a lo que está haciendo. Sin embargo, ¿a qué voy yo? Eso hace 12 años empezamos a ver que el término de nosotros poder dar un servicio real a el sector defensa, y yo no creo que solo al sector defensa, sino también al sector público en sus entidades particulares, muchos de los bienes que son bienes estratégicos son bienes únicos. Entonces, hablando de, claro, hay muchos metros en el mundo, hay muchos ejércitos en el mundo, hay un único metro en Barcelona, hay un único metro y hay un solo ejército en España y hay un solo ejército en México, donde tiene cada una de sus características y su operatividad totalmente diferente. Entonces, por más de que nosotros podamos tener un análisis relativamente estadístico comparable, es la antítesis de los grandes números en los cuales nosotros hablamos dentro del sector de seguros, y eso es un análisis único del riesgo. Y este análisis único del riesgo va muy centrado en lo que nosotros intentamos analizar como los bienes estratégicos, en los cuales es muchísimo más importante su sostenibilidad, y aquí es donde quiero de pronto tener un poco de relación a lo que decía el doctor Rincón sobre lo importante que es nosotros mantener la operatividad y la sostenibilidad de estos bienes más que la restitución del bien, que es inherente a la responsabilidad del funcionario público. O sea, pero dentro de la misión del funcionario público de un bien estratégico es mucho más importante sostener su obligación que simplemente la restitución del bien. Entonces, esto, y empezando como la justificación del bien estratégico, que tiene que ser resiliente, y la resiliencia también se da de acuerdo a nosotros poder tener la continuidad operativa que es tan importante en cada una de las cosas que se están haciendo. A dónde llega la seguridad operativa? Y yo creo que aquí es muy importante y también se mencionó en la parte, en la primera parte, es la identificación de los procesos prioritarios. ¿Qué es lo que debemos asegurar? No es un análisis de dónde está la mayor pérdida probable por los valores que tiene una entidad o por los bienes que están y cuáles son sus zonas crestas y dónde va a haber muchísimo más riesgo, sino es donde, así sea de un valor menor a la mayor pérdida probable, tiene muchísimo más impacto en la operatividad que se necesita, y ahí es donde tenemos que generar soluciones específicas para poder responder en caso de algún siniestro. Y obviamente esto entra en que el seguro es una de las herramientas de transferencia de riesgos que puede tener un Estado. O sea, el seguro no es la única manera que tenemos un Estado, y esto se va a concatenar muy bien con el siguiente concepto que me parece fundamental como concepto de estudio un poco más académico, y tenemos una transferencia, tenemos herramientas de transferencia del riesgo como Estado, y ahí existe el concepto de apetito de riesgo al interior de los estados. Es la compra de seguros, la retención que tiene el Estado para cada uno de sus riesgos, el manejo de esas retenciones, y las retenciones es el deducible que se tiene en cada una de las pérdidas que es inherente al seguro. ¿Cuál es la capacidad y cómo se protege y cómo se quiere proteger el Estado? Nosotros hablamos de, ¿tenemos una aversión al riesgo o nosotros somos
agresivos frente al riesgo. ¿Cómo se para el Estado frente a ese riesgo inminente que existe? O sea, el riesgo a lo incierto. Hay una política gubernamental, hay estados más dispuestos a, o simplemente es cada una de las entidades que decide su apetito al riesgo, tienen la potestad de tener apetito al riesgo y qué juzga ese apetito al riesgo y cómo se puede hacer. Entonces, yo creo que en este tipo de apetito al riesgo es un ejercicio supremamente importante de buscar la individualidad de las pólizas o la individualidad de las coberturas dependiendo de esa necesidad. Y en términos de la experiencia sobre cuáles han sido esos puntos más importantes o dónde se ha visto muchísimo más beneficio y es donde la entidad logra identificar esos puntos neurálgicos en los cuales necesita una cobertura específica para poder o seguir sosteniendo su función. Entonces estamos viendo que no es simplemente un análisis de exposiciones, de precio y de restitución del bien, sino es cómo hacemos, cómo identificamos los puntos estratégicos para que seamos más sostenibles. Entonces, aquí vuelve una parte, obviamente, el gasto público del presupuesto. Realmente es muy importante en términos de si yo quiero riesgo cero, tasa 100%, no existe, es imposible. Entonces, obviamente es entender, porque siempre va a haber una decisión de cuánto riesgo estoy asumiendo o cuánto riesgo estoy transfiriendo. Entonces, es quién tiene realmente la potestad de hacer eso y bajo qué criterios se hacen. ¿Por qué pongo la gráfica aquí? Nosotros hicimos un análisis para la Marina Mexicana, que tiene una flota de helicópteros supremamente grandes para el control de toda lucha antinarcóticos. Los helicópteros tenían una compra supremamente importante de protección para, digamos, para si se estrellaban. No, realmente muy buenos pilotos, muy buenas máquinas, no se estrellaban, pero vivían en tierra porque en cualquier operación llegaban con 3, 4, 5 orificios causados por armas. Y nosotros realmente estábamos dando una solución para cuando se vararan, no una solución para cuando estuvieran en actos delictivos y tuvieran que tener. Entonces, nosotros empezamos a ver que no era ni siquiera mayor gasto, era dónde están las prioridades de realmente lo que nosotros tenemos que buscar y dónde tenemos que hacer las protecciones para que sean más operativos. ¿Qué tipo de prevención tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo debemos, obviamente, buscar más el entrenamiento de pilotos? Aterrizaban perfecto, pero ¿cómo hacen para evitar cierto tipo de operaciones? Y entonces, desde ahí viene un poco más la prevención que nosotros podemos ayudar también a hacer en ese sentido. Y el segundo punto que realmente es bastante importante es cómo el seguro realmente sirve para una transferencia del riesgo. Yo creo que como lo mencionaba Agustín, el seguro realmente es una estructura que se sostiene bajo la diversificación del riesgo del sector de seguros. Y eso significa que para los bienes estratégicos específicamente, el mercado es internacional. Realmente el expertise es internacional. No es un expertise. Hay muy pocos, digamos que por dos cosas es un expertise que es tan internacional. Una cosa es porque los países, por más experto que sea alguien en seguros navales en España, solo asegura el Ministerio de Defensa o la Marina española. Entonces, el expertise está en todo lo que hay acá, pero no hay el expertise en lo que está comprando el resto del mundo, en lo que realmente se está dando, en cómo se está moviendo la capacidad. Entonces, eso hace que sea supremamente dinámico cómo está la capacidad y que tenemos que buscar marcos legales que permitan que nosotros conectemos todos esos agentes internacionales en el momento de la toma de una decisión para la compra y para el aseguramiento de un bien. No sé, estuve en las noticias hace unos meses, la Marina, y digamos que aquí es importante dos cosas particulares. Un barco de guerra
si sale en aguas territoriales de otro país, es un acto de guerra. Pero la mayoría de las marinas tienen su barco insignia, en el cual realmente con los cadetes se entrenan y lo único que hacen es estar en aguas territoriales de otros países. Entonces es un barco militar que realmente está saliendo y que está expuesto a un montón de cosas. Este es el Cuauhtémoc, que es el buque insignia mexicano. Estaba saliendo de Nueva York, pierden el control. Todavía hay unas investigaciones en realmente de dónde sale la falla, si es una falla de los operadores del puerto o si es una falla realmente del motor del barco. Se siguen sin, digamos, sin la propulsión, se estrellan contra el puente de Brooklyn, se matan algunos cadetes que están haciendo la formación en las velas y realmente aquí, o sea, por más capacidad que tenga la fuerza de reaccionar, la fuerza no tenía nadie que pudiera ir y hacer un proceso legal dentro de lo que estaba haciendo. Y aquí, ¿qué es lo que genera? Que es una parte dependiendo de la jurisdicción donde está y por qué traigo a colación esto la primera pregunta es ¿cuál es el riesgo de contaminación? Entonces, obvio, hay gente que toca atender, pero ¿cuál es el riesgo de contaminación que puede generar? Y lo primero es cómo eso está amparado por lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, otra vez, se vuelve ese es el riesgo de contaminación, aunque no es que sea menor dentro de nuestras jurisdicciones, hoy se convierte en un riesgo expuesto a un montón de leyes internacionales que es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta. Bueno. Actividades web y para las personas que suelen tener los artistas, los fáciles de pan. ¿Cómo se convierte este viaje de deslealidad en una carrera? Para entender también la especificidad y la necesidad la profundidad con la que pueden llegar el tema de seguros, eh, y lo que requiere de los barcos que no se aseguran en guerra, los aviones que no se aseguran en guerra, sí se aseguran. Hay muchos que han sido derribados por misiles y sí han sido cubiertos. Estos son los 2 submarinos de la Marina ecuatoriana. Asegurados, sí, partes críticas de los submarinos están aseguradas, sí, pérdidas se han hecho. El riesgo y la cobertura de contaminación en P&I es supremamente alto para la operación de este tipo de embarcaciones y lo que se está buscando es poder proteger. Ellos tienen operaciones en Islas Galápagos con todo el riesgo que puede tener esto frente a la contaminación de un lugar como Galápagos. Y obviamente ahí empieza a ver ¿hay una parte preventiva? Sí, sí hay una parte preventiva, aunque el seguro se vuelve obviamente reactivo cuando pasa un evento, pero hay una parte bastante preventiva por parte del seguro. Y un último, digamos que tema que realmente me gusta y creo que en este momento es muy importante para lo que estamos haciendo y que cada vez está tomando muchísimo más fuerza el tema de polución en la órbita geoestacionaria, cómo estamos nosotros manejando todo el tema de la independencia y la soberanía de los estados, pero ya la responsabilidad no solo de los estados, sino la responsabilidad de los entes privados, porque ahorita hay un cambio en que antes el espacio se accedía solo por intermedio de los entes gubernamentales. En este momento los lanzamientos están siendo mucho más frecuentes por privados eh, em, que por gobiernos. Y esta soberanía del espacio todavía no es, o sea, es un ejemplo más de la complejidad que puede existir dentro del sistema de seguros frente a lo que nosotros podemos generar como una actividad que parecería demasiado específica para uno de los gobiernos. Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos una cadena de valor y nosotros como corredores y en la parte del seguro no puede ser una compra aislada. No podemos venir y traer una póliza de seguros que se va a parar en la mitad de todo eso.
Y la complejidad que hoy tenemos es cómo los estados logran comprar, incluyendo a toda esta cadena para poder realmente ser eficientes en su compra. Esto es todo lo que se puede asegurar en un envío satelital. Entonces, y todo es, y vuelve a esto, es cuál es el apetito de riesgo que nosotros queremos tener. Aseguramos en dónde y cubrimos qué fase y cuáles son los criterios que nos van a permitir para nosotros poder acceder a este tipo de productos que son nada más que supremamente particulares. Y yo creo que esa es la importancia de cómo nosotros, el impacto que va a tener es, tenemos una previsión de cuál va a ser la responsabilidad del Estado frente a esos desechos que están en la órbita geoestacionaria. No sé, estamos siendo precavidos de lo que estamos haciendo, tenemos un producto que nos permita llegar a eso. ¿Cuál va a ser el impacto en la responsabilidad que vamos a tener nosotros si algo de lo que hacemos allá daña, obviamente, a otra entidad, a otro gobierno de lo que está pasando? Es un tema que está supremamente moviéndose supremamente fuerte. Ya hablamos de espacio y hablamos de nuevo espacio, o sea, ya estamos hablando de que ya no son satélites de 400 millones de dólares, son constelaciones de 300 satélites que cada uno vale 5 millones de dólares. Y hay un cambio que eso va a generar, digamos, en términos de, tenemos otra parte que podemos contaminar. Sí, o sea, es otra dimensión en la cual nosotros también vamos a poder llegar, y yo creo que es importante que lo tengamos porque se acerca a esto y cómo estamos comprando esa protección y ese seguro para este tipo de operaciones que hoy más que nunca están en el centro de lo que está haciendo el Estado. Esto es un poco más para determinar todos los detalles que es cómo logramos nosotros todo esto. O sea, si ustedes se dan cuenta, nosotros a un privado le estamos diciendo, nómbreme como su corredor de seguros o como su reasegurador, y yo después voy a hacer todo esto, ¿sí? Para determinar cuál va a ser su apetito de riesgo y qué es lo que tiene que comprar. Entonces, es antes dónde empieza la decisión de cómo vamos a nosotros contratar a esa persona. Yo creo que es ahí importante, es dónde está el asesoramiento en seguros hasta la colocación de la protección de seguros. Y por último, yo creo que para llegar a las conclusiones el seguro es una herramienta definitivamente para proteger la sostenibilidad de los bienes estratégicos. Es importante que nosotros tengamos una aproximación a qué vamos a asegurar o qué vamos a proteger con los seguros de una manera un poco diferente a la protección solo de un valor asegurable, de un valor de un bien, sino más sobre su actividad y cómo podemos hacer nosotros para volverlo sostenible desde una perspectiva de los seguros. Obviamente, cómo evolucionamos nosotros para que la contratación de las empresas públicas puedan tener la flexibilidad de llegar a ese tipo de capacidad o a dialogar con la capacidad internacional para poder entender qué es lo que está haciendo. Y también desde el lado de nosotros es también ser un poco más inquisitivos en cómo nosotros podemos relacionarnos muchísimo más y entender cada uno de los requerimientos operativos, teniendo en cuenta una cosa súper importante, y es la confidencialidad en los estados, la confidencialidad en las operaciones y hasta dónde podemos nosotros saber o tenemos que saber realmente para el aseguramiento de esas actividades. Entonces, es una visión supremamente práctica. Todos estos son riesgos activos, vivos. Hay un empleado público, un funcionario detrás siendo responsable de cada una de estas cosas y tomando decisiones, porque a ellos otra vez no le dicen, cuide mi satélite, sino a ellos les dicen, asegúrese que yo tenga fotografías de la Tierra todo el tiempo y que esté conectado todo el tiempo en temas de comunicaciones. Entonces, ¿cómo entramos nosotros a participar? Entonces, digamos que ese es mi aporte hacia ustedes. Obviamente, mostrar un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos, obviamente, entender muchísimo más el aseguramiento de los bienes estratégicos, y agradecerles a todos por el tiempo y dispuesto a cualquier pregunta. Con mucho gusto trabajaré con ustedes. Bueno, muchas gracias también
Oscar, damos paso a preguntas del público, quizás de los que estén en la sala o virtualmente, si se ha hecho alguna pregunta para los conferencistas. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quisiera felicitar a los dos ponentes, las intervenciones muy interesantes, llenas de matices y me alegra también, lo deseamos a la hora de comer. Felicito al profesor Lago por haber puesto en marcha esta iniciativa porque es verdad que el tema de los contratos públicos y de los seguros es un tema que no se explora. Es complicado, es complicado. Hay distintos sectores, ¿no? Lo jurídico, lo económico está ahí entre lo público y lo privado, pero es un ámbito que hay que explorar, ¿no? Hay que ver qué incidencia económica tiene los seguros, cómo se negocian. Antes estábamos hablando y también un poco quería darte la palabra. Yo me tengo que ir en un momento, también pido disculpas por eso, pero quería un poco que habláramos de esto, ¿no? De la relación, ¿no? Entre la administración pública y las compañías aseguradoras a los efectos, ¿no? De poder garantizar la buena ejecución de los contratos públicos, que como tú bien has dicho, son contratos que tienen unas realidades no replicables, porque cada uno tiene su propia singularidad. Esta es la reflexión que quería hacer. No sé si alguien más aprovechar. ¿Quieres tú? Sí. Hola, buenas. Muchas gracias por la sesión. La verdad es que, bueno, yo trabajo en Metro de Madrid y nosotros tenemos una heterogeneidad de contratos muy grande, porque es verdad que no es lo mismo el suministro de unos frenos que luego se incorporan a unos trenes y que eso puede derivar en un riesgo muy grande que a lo mejor un suministro de unos bolis o de un material de oficina. Además, tenemos obras, tenemos mucha tipología de contratos y sí que es verdad que estamos trabajando en intentar adaptar los riesgos y las pólizas que se piden a cada tipo de contrato y también los importes adecuados a cada tipo de contrato, porque no todos los contratos son iguales ni del mismo importe y también nos encontramos con una problemática de que a veces pides una póliza por un importe que el propio mercado no puede darla o si la da es a un precio desproporcionado. Entonces sí que es verdad que estamos trabajando para un poco para adaptar todo el mapa de riesgos y de pólizas a nuestros contratos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí, dependiendo de la jurisdicción, yo creo que es preciso aclarar, hay una relación, sobre todo para bienes estratégicos, y yo le hablaría de una parte mucho más general, y es la compra o la diferencia entre los contratos, y es la entidad pública tiene un contrato con una entidad, con una compañía de seguros local, intermediada por un corredor retail o un corredor local. Y obviamente hay otro contrato opcional de la compañía de seguros en la parte con la parte de reaseguros por intermedio de un corredor de reaseguros. Yo creo que la importancia es, entendiendo que son dos contratos diferentes, es cómo generar una claridad de quién es el que realmente toma las decisiones para digamos, el aseguramiento o el estudio de cuáles son esos riesgos. Hay riesgos muy específicos en los cuales por capacidad técnica o financiera, las compañías de seguros tienen muy poca retención, muy poco poder de decisión o experiencia sobre muchos riesgos, por lo cuales transfieren el riesgo o delegan la capacidad técnica a una parte que la entidad no entiende o no ve. Entonces, yo creo que un punto supremamente importante es tener mucho entendimiento de cómo está esa estructura, porque obviamente eso va a permitir a ver dónde es que están realmente las opciones y en las tomas de decisiones. Yo creo que eso puede hacer muchísimo más eficiente la toma digamos, el análisis del riesgo y la toma de decisión. Yo creo que hay que en ese mismo momento entender las capacidades que pueden tener en el contrato 1 y en el contrato 2 y qué tan alineados realmente están, porque eso también es supremamente importante. Y por último es el tema y lo mencionaba usted muy bien, es el tema de no comprar todo igual.
en el sentido de hay ciertos riesgos estratégicos, como estábamos hablando, hay ciertas necesidades específicas en las cuales nosotros tenemos que hablar lo que necesitamos que nos reemplacen algo, necesitamos algo que críticamente tenemos que tener y cómo tenemos que hacer eso. Y la última parte que yo traería es tener, no delegar la decisión de riesgo o la decisión de decidir qué tenemos que asegurar, sino realmente tener la entidad, tener muchísima profesionalismo sobre qué es lo que está haciendo dentro de su compra de seguros, porque eso también permite explorar muchísimo más el mercado que simplemente decir cuáles son los requerimientos que tengo y cómo quiero salir. Y yo creo que hay que entender la especificidad, entender los desafíos que existen, porque vuelvo al principio de que no hay muchos números con quién comparar y con quién tarificar. Entonces, eso también genera digamos, un desafío para el mercado de seguros de cómo acceder, y lo que no se sabe, de lo que no hay información, pues tiene una prima de riesgo mayor. O sea, es directamente proporcional, y nosotros lo que tenemos que hacer es cómo podemos nosotros alinear la información para que sea tarificado lo más eficientemente posible. ¿Quiere complementar? No, yo agregaría solo una cosa, y es que creo que desde la perspectiva pública se necesitan dos cosas. La primera es per- perderle, perderle el miedo a negociar, ¿sí? A la autorización de negociación. Eso lógicamente, pues en un contexto de aumento exponencial de la corrupción, pues pareciera una locura. Pero digamos que mientras las compras públicas y sobre todo las leyes y las normas que regulan las compras públicas sean más estatutos anticorrupción que mecanismos para un adecuado desarrollo de la gerencia pública, pues vamos a poder hacer muy poco, ¿no? Porque, y creo que se puso de presente aquí es lo siguiente, porque una cosa es el miedo del funcionario a, a, a que por el hecho de una decisión se pierda dinero, ¿sí? Y entonces que sobre él recaiga una responsabilidad fiscal, incluso penal. Bueno. Y otra cosa es la necesidad que tiene el Estado para efectos de ser más eficiente, no solo en términos financieros, sino en términos operativos, de negociar contratos como el contrato de seguro. O sea, de negociarlo realmente bien. Luego tenemos que conciliar esas dos cuestiones que son distintas, pero hay que conciliarlas. O sea, el funcionario no puede seguir cobijado por un miedo casi que paralizante a negociar por efectos de la responsabilidad, sacrificando eficiencia. O sea, yo prefiero asegurarlo todo lo que puedo asegurar con lo que tengo, aun si esa manera de asegurar no es eficiente, ¿no? Entonces yo prefiero que todos, no sé, por decir una cosa sin nada de capacidad técnica en el asunto, pero prefiero asegurar todos los vagones y todos los rieles sin perjuicio de que allí no haya mucho riesgo, pero como es lo que más vale, entonces mejor aseguro eso y me curo en salud, que ya gasté todo lo que tenía para gastar asegurando eso. Entonces, si alguien viene a decirme que lo hice mal, yo le digo, no, yo con lo que tengo hice lo que pude. Entonces, eso es lo primero. O sea, la primera reflexión es, la norma tiene que acoger de una manera más clara la necesidad de negociación de este contrato, aceptando la especificidad del contrato. Y para llegar a ello, sería la segunda reflexión, es imperativo entender que el seguro es un mecanismo de eficiencia gerencial. O sea, contratar bien los seguros es una cuestión de gerencia. Saberlo hacer es una cuestión de gerencia pública. ¿Por qué? Pues porque pasa por el conocimiento de su propia actividad, de saber qué es lo que realmente amerita ser asegurado para efectos, y entonces yo ahí vuelvo no a repetirlos, sobre los conceptos que les ponía de presente,
de continuidad operacional. Entonces, Oscar lo ponía de presente. ¿Qué es más importante? Asegurar la aeronave, ¿no? Que nunca se accidenta, que nunca, o más bien hacer énfasis en el mantenimiento o en la reparación rápida de estos helicópteros que eran impactados sistemáticamente cada vez que salían por los narcotraficantes. Entonces, pues uno diría, hombre, pues tal vez allí es donde habría que hacerse énfasis a la hora de analizar cómo debería funcionar la póliza. Pero yo creo que hay un tercer elemento. Dije dos, pero agrego un tercer. Y es entender la diferencia real que existe entre la labor del corredor de seguros y las aseguradoras dentro del marco del negocio. Porque creo que demasiadas veces se asimila el uno al otro y demasiadas veces también se ponen como uno diametralmente opuesto al otro. Entonces, usted lo único que necesita es un corredor que le diga cómo hacerlo y después usted sale y que las compañías de seguros se maten a ver cuál le ofrece lo mejor. Cuando en mi concepto, pues lo que debería suceder es que el corredor acompaña, o sea, acompaña incluso el proceso de selección. Entonces, yo entiendo, claro, que nosotros queremos generar pluralidad en la contratación y que la pluralidad es un principio, pero para situaciones excepcionales hay que tener medidas excepcionales. Y creo que la contratación del seguro es una contratación especializada y excepcional que requiere, a su vez, procedimientos especializados y excepcionales a la hora de contratar tanto al corredor como la póliza en sí misma. Bueno, muchas gracias a ambos por las respuestas y por la conferencia. Las conferencias tan interesantes. Yo, digamos, a manera de cierre, simplemente por el tiempo que tenemos, quisiera hacer el cierre a partir de dos ideas que se expusieron. La primera es que esa propensión al riesgo o esa, digamos, invitar al sector público a que acepte el riesgo, ¿sí? A que tenga apetito de riesgo, un sector público que natural y legalmente termina siendo adverso al riesgo, pero pues es, digamos, un elemento que me parece importante destacar, no solo desde el punto de vista que a partir de eso es que se logrará una viabilidad económica, quizás, en donde se encuentre un límite de lo que es realmente pagable, porque claro, los estados, y lo mencionábamos antes, es decir, el hecho de que no haya una póliza de seguro no implica que no haya un doliente por el tema. Si no hay una póliza de seguro, pues eventualmente los daños que se generen por un siniestro los pagaremos todos a través de tributos o los pagará la víctima de ese siniestro de manera íntegra, lo cual cuando pone en condición de vulnerabilidad y en falta de resiliencia a esa víctima, pues le puede costar la viabilidad de su actividad o incluso la muerte, ¿no? Ya somos muy extremos. Ahora, ese riesgo mínimo pagable va atado también a hasta dónde estamos dispuestos como sector público a perder. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a dejar perder? ¿Cuál es el margen que vamos a decir? Bueno, si esto se pierde, pues ya está, estaba dentro del el error estándar, por así decirlo, de lo que podría pasar. Eso como primera idea y muy interesante que ambos lo introdujeron como desde las perspectivas de ambas conferencias y digamos, se unieron en ese punto. Y el segundo, que creo que es quizás lo de que se podría destacar más, es el seguro como un instrumento para garantizar la continuidad y la confiabilidad del servicio público, que al final es lo que importa. Es decir, al sector público no es como las empresas o como los particulares que lo que queremos es no perder el dinero que ahorramos comprándonos un coche o comprándonos un piso, sino lo que le importa al sector público no es el coche, no es el avión, no es el piso. Lo que le importa al sector público es poder seguir prestando el servicio. Incluso aquellos particulares, por ejemplo, los concesionarios, pues ¿qué les importa? Pues que la autovía siga funcionando, que la actividad concesionada siga funcionando, porque también de eso depende que ellos sigan pues retribuyéndose y que no se abran, como decía el profesor Rincón, unas responsabilidades patrimoniales, unas responsabilidades disciplinarias o penales. Entonces, con eso simplemente me resta agradecerles a los dos, invitarlos nuevamente por aquí, agradecerles por hacer el viaje hasta Madrid y agradecer también a todos los presentes en la sala y a todos los presentes también online.
Bueno, con esto hemos terminado este Ecotalk de contratación pública y seguros. Muchas gracias.